y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Un feliz sábado para cada uno. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos, en el capítulo 5. Comenzando en el versículo 6, declara: porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? No por los justos, sino por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya mucho más, estando ya reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. ¿Qué harían ustedes si supiesen que les quedan solamente 5 minutos de vida? ¿Qué harían? Si supiesen que tienen 5 minutos de vida, ¿qué harían? Pedir perdón, arrepentirse, ¿qué más? Yo creo que puedo predecir lo que cada uno de nosotros haríamos. En primer lugar, confesar todos nuestros pecados. Y en segundo lugar, pedirían más tiempo de vida, porque 5 minutos no son suficientes, ¿verdad? Y no digo esto, hermanos, porque yo creo que ustedes sean un grupo de cristianos no muy buenos. No lo digo por eso. Al contrario, lo digo porque sé que ustedes son cristianos concienzudos, que están deseando vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que ninguno quisiera encontrarse con la muerte sin haber confesado todos sus pecados a Dios, ¿correcto? Amén. Bueno, cuando pensamos de esta manera, estamos presuponiendo dos cosas. Esto es lo que tomamos por sentado. Número uno, presuponemos que entre un acto pecaminoso y la confesión de ese pecado, estamos perdidos, ¿verdad? Por eso hay que confesar sus pecados. La segunda suposición es que si nosotros confesamos nuestros pecados, esta es la manera de conseguir el perdón de ellos, ¿correcto? Es decir, ¿cómo se obtiene el perdón? Reconociendo el pecado y confesándolo. En otras palabras, si me muero sin confesar mis pecados, estoy perdido. Pero si los confieso, me son perdonados. ¿Es así? ¿Sí? ¿Sí o no? Siento decirles que ninguna de las dos suposiciones son correctas. Las dos suposiciones son falsas y están completamente equivocadas. ¿Les sorprende lo que estoy diciendo? Es lo que hemos sido enseñados toda la vida. Pero hemos tomado por sentado ciertas cosas con respecto al perdón de los pecados que no son exactamente así. Por eso el tema de hoy lleva por título el perdón de los pecados. En primer lugar, el hecho de que un cristiano peque no significa que está perdido. Creí que iba a escuchar algunos amenes a lo mismo. El hecho de que un cristiano peque no significa que está perdido. No significa que está rechazado por Dios. La mensajera del Señor, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 277, nos dice lo siguiente: si en nuestra ignorancia damos pasos en falso y erramos, caemos en el pecado, Cristo no nos abandona. Él no nos rechaza. Y nuevamente en el libro El Camino a Cristo, en la página 64, dice: aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Aleluya. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Y si no somos desechados ni abandonados, eso quiere decir que somos aceptos ante Dios, aun si hemos caído.
Esto quiere decir que pertenecemos a Él. Y si hemos escogido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos de Él. Y si somos vencidos en algún momento por el enemigo y caemos, todavía seguimos siendo de Él. Es el Señor Jesús el que nos dice en su palabra, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 5. De manera que podemos decir confiadamente. Perdón, estoy leyendo el 6, que también tiene que ver con esto, pero leamos el 5 primero. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, nunca te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesús? No te desampararé, no te dejaré. Y nuevamente, en el libro El Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, en la página 100, la mensajera del Señor declara, Cristo nunca abandonará al alma por la cual Él murió. Ella puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Noten que dice, la persona puede abandonar a Jesús y dejarlo a Él, pero Cristo nunca abandona a aquel a quien Él compró con su sangre. Es obvio entonces, hermanos, que hemos hecho algunas suposiciones erróneas acerca de lo que es el pecado imperdonable. Esta tarde vamos a tocar sobre el tema que es el pecado que Dios no perdona, el pecado imperdonable. Gracias, hermano. Algunos piensan que Dios puede llegar a cansarse de nosotros porque tanto seguimos haciendo lo que a Él le desagrada. Creen que Dios se enoja con nosotros y después de aguantarnos tanto, siempre cometiendo los mismos pecados y pidiendo perdón por lo mismo, finalmente Dios se cansa y dice, basta, y nos abandona. Algunos piensan que el pecado imperdonable es cuando Dios finalmente deja de interceder por nosotros, porque seguimos en lo mismo y en lo mismo, tanto y tanto que finalmente Dios dice, ya basta, no vale la pena. Siempre está pidiendo perdón por el mismo pecado y vuelve y cae en lo mismo. Ya basta. Eso piensan algunos que es el pecado imperdonable. Pero nada podría estar más lejos de lo que enseña la Escritura.
de esa falsa suposición. Dios jamás nos abandona. Nunca te dejaré. Jamás te abandonaré. Cuando el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Él preguntó, ¿7 veces? No se estaba refiriendo Pedro a perdonar a tu hermano 7 veces en toda su vida. Los maestros de religión, los rabinos de la época del apóstol Pedro y de Jesús, enseñaban, basados en un libro judío que fue escrito por sabios judíos, que se llama el Talmud. Allí en el Talmud dice que cuando una persona comete el mismo error, hasta 7 veces se lo puede perdonar. Así dice el Talmud. Cuando una persona comete el mismo error, hasta 7 veces, perdónalo. Como decir, ya, después de eso, no. Y a eso se refería Pedro cuando dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? ¿Pero qué le respondió Jesús? ¿Qué le dijo? No, dijo, no 7, sino que 70 veces 7. El mismo error, perdonarlo 70 veces. Eso fue lo que dijo Jesús. Ahora, ¿creen ustedes que el Señor nos va a pedir algo que Él mismo no está dispuesto a hacer por nosotros? Si Él nos pide que perdonemos a nuestro hermano 70 veces, ¿no nos perdonará a nosotros el Señor? 70 veces 7. Y no son 70 veces. Jesús dijo 70 veces 7, que son ¿cuántos? 490 veces. ¿Quién va a contar 490 veces para perdonar a su hermano? Pero si Dios nos exige a nosotros que hagamos eso, pues Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros de la misma manera. Cuando un cristiano peca, eso no quiere decir que él está rechazado por Dios o que está perdido. Y vamos a hablar más de esto, porque esto suena a doctrina rara entre nosotros los adventistas. Vamos a dedicarle tiempito a este tema. Vamos ahora a la segunda suposición. La primera es que si yo peco, después de ser cristiano y caigo, estoy perdido. Wrong. Está mal. Eso no es lo que enseña la Escritura. La segunda suposición es que Dios me perdona solamente cuando yo le confieso mis pecados. Es decir, que es la confesión de mis pecados lo que me consigue el perdón de los pecados. En otras palabras, si yo confieso mis pecados, me son perdonados. Pero si no los confieso, entonces no pueden ser perdonados. Bueno, investiguemos esa segunda suposición. Noten esta cita del libro Discurso Maestro del Señor Jesucristo.
en la página 97, dice así: no debemos pensar que a menos que los que nos han ofendido, que nos han hecho daño, confiesen su culpa, tenemos razón nosotros de no perdonar. ¿Cómo dice? No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa lo que nos han hecho daño, tenemos razón nosotros para no perdonarlos. Entonces el Señor dice que yo tengo que perdonar a mi hermano, aunque mi hermano no me pida perdón ni me confiese su culpa. Aquí está la cita completa. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón nosotros para no perdonarlos. Sin duda es el deber de ellos humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Ese es el deber de ellos. Pero nosotros hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros. Confiesen o no sus faltas, tenemos que perdonarlos. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos, pobrecito lo que me hicieron. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, así debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal, ya sea que ellos nos pidan perdón o no. Pero si Dios nos requiere que perdonemos a los que nos han hecho mucho daño, aunque no nos pidan perdón, y aquí dice que Dios nos perdona de la misma manera, entonces, ¿por qué creemos que si yo cometo una falta contra mi Dios, Él no me va a perdonar hasta que yo confiese mi pecado? ¿Podemos imaginarnos nosotros a Dios demandándonos perdonar a otros, confiesen o no sus faltas, y Él no está dispuesto a perdonarnos a nosotros cuando nosotros cometemos una falta? Si Dios quiere que yo perdone a mi hermano antes que mi hermano me pida perdón, y aún si no me pide perdón, tengo que perdonarlo, ¿no hará Él lo mismo con nosotros? Díganme. Y ustedes dicen, ¿pero qué está diciendo el pastor Gambetta? ¿Está diciendo que no hay que confesar los pecados? Yo no he dicho eso. No quiero que nadie salga hoy de aquí diciendo, hoy el pastor Gambetta nos dijo que no hay que confesar los pecados. Vamos a tener un tema enterito sobre la confesión de los pecados. Pero lo que estamos aprendiendo es que Dios nos perdona aún antes de que le confesemos nuestros pecados. Es más, vamos a aprender hoy que ya estamos perdonados. ¿Ustedes se acuerdan del ladrón en la cruz que fue crucificado con Cristo? Eran dos, pero uno maldijo y el otro, humillado, le dijo, Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos pecados confesó el ladrón arrepentido? ¿Cuántos? ¿Cuáles pecados confesó? Ahora reconoció su pecado porque le dijo al otro, nosotros sufrimos esto porque nos lo merecemos. Pero ningún mal hizo, hablando de Jesús. Así que él sí reconoció que lo que estaba sufriendo era resultado de su propio pecado. Pero no confesó el pecado. Y sin embargo Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, ¿qué le dijo? Estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese ladrón, ¿se salvó o no se salvó? Ah, se salvó. ¿Y cuántos pecados confesó? Bueno, tú me dices, pastor, pero si él hubiera vivido más tiempo, seguramente hubiera confesado sus pecados. Estoy de acuerdo, pero el caso es que no vivió más tiempo. Y no hay ningún registro de que haya confesado sus pecados en forma específica. Sin embargo, fue perdonado. Y estará en el reino de los cielos, como Cristo le prometió, y tú y yo lo vamos a conocer. Entonces, ¿es la confesión la que hace posible el perdón? Es interesante, déjenme leerles una cita aquí de la mensajera del Señor. Dice así: permítanme, es la mensajera del Señor la que escribe esto. Permítanme que el asunto se haga claro, directo y prominente. No es posible influir en grado alguno en nuestra posición para con Dios o en el don de Dios para nosotros mediante el mérito de la criatura. Pregunto yo, ¿cómo podré presentar este asunto tal cual como es? El Señor Jesús imparte todos los poderes, toda la gracia, toda la penitencia, toda la inclinación, todo el perdón de los pecados al presentar su justicia para que el hombre se aferre a ella con una fe viviente. Y esa fe también es don de Dios. Cualquier obra que el hombre haga para Dios será mucho menos que nada. ¿Cuánto es menos que nada? Menos que nada. Nada, ¿verdad? Nada puede hacer el hombre para ganar favor delante de Dios para que Él lo perdone. Nada. Mis peticiones se hacen posibles y aceptables únicamente porque son colocadas sobre la justicia de Cristo. La idea de hacer cualquier cosa para ameritar la gracia del perdón es un engaño, una falacia desde el principio hasta el fin. Señor, en mi mano nada traigo, solo a tu cruz me aferro.
Escuchamos tantas cosas que se predican con respecto a la conversión del alma que no son la verdad. Los hombres han sido educados para pensar, y aquí viene, que si el hombre se arrepiente, entonces es que Dios lo perdona. Y dice que eso es una mentira, que eso es una falacia. Los hombres han sido educados para pensar que cuando un hombre se arrepiente, entonces es cuando es perdonado. En el sentido de que el arrepentimiento y la confesión es el camino, la puerta al cielo. Y que hay cierto valor asegurado en el arrepentimiento para conseguir el perdón. Han sido educados a creer que es cuando confesamos nuestros pecados que entonces Dios nos puede perdonar y no antes. Esto no es verdad, dice. Wow, pero ¿cómo se nos ha metido eso en la mente? Que todo el mundo cree eso. Cuando la mensajera del Señor nos está diciendo que eso no es cierto. ¿Acaso puede el hombre arrepentirse por sí mismo? ¿Puede? Es Dios quien da el arrepentimiento. No puede arrepentirse más de lo que puede perdonarse a sí mismo. El hombre no tiene el poder para perdonar los pecados, solo Cristo. Y el hombre no tiene el poder para arrepentirse. Dijo el apóstol Pedro que el arrepentimiento lo da Dios. Sigo leyendo. Las lágrimas, las resoluciones de cambiar, la confesión, todas estas cosas son nada menos que el propio ejercicio de las facultades que Dios le ha dado al hombre y constituyen la renuncia al pecado en la enmienda de una vida que es de Dios. ¿Dónde está el mérito en el hombre para conseguir el perdón, para ganar la salvación o para colocar delante de Dios algo que tenga valor y sea realmente excelente? Hay un gran peligro en considerar que la justificación por la fe coloca el mérito sobre la fe. Soy justificado por fe porque tengo fe en Cristo. Soy perdonado porque me arrepiento. Dios me limpia el pecado porque lo confieso. Y eso le da mérito ¿a quién? Al hombre. Y todo el mérito es para Dios. Les voy a dar otro ejemplo. Hablamos del ladrón en la cruz. Otro ejemplo. Ustedes conocen esta historia porque es posiblemente la historia más famosa que contó el Señor Jesucristo. De todas las parábolas que Él contó. Se encuentra en San Lucas en el capítulo 15 y la conocemos como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa historia? Ese hijo que ofendió feo a su padre.
Me voy de la casa. No quiero saber más nada de las restricciones de este hogar. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Me voy. Y ustedes saben la historia, no es mi propósito contarla porque es conocida. Se fue, malgastó su dinero, dice la Biblia, en fiestas y en prostitutas. Y cuando ya no tenía nada, ni siquiera para comer, estaba tan y tan mal que se fue a hacer algo que para un judío era abominable: cuidar cerdos. De por sí el cerdo es un animal inmundo. Pero dice la historia versículo 16 de Lucas 15. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, la tiraban por arriba de la cerca y caía en el chiquero, en el barrial, y ni siquiera se podía comer de las algarrobas que le tiraban a los cerdos. Y volviendo en sí, versículo 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ahora, ¿por qué creen que el padre lo vio venir de lejos? La mensajera del Señor, comentando esto, dice que todos los días su padre salía a esperar. Y hasta que se metía el sol, se iba a acostar con la esperanza de que ese hijo volviera al día siguiente. El padre lo vio desde lejos y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió. Él ya se había aprendido de memoria la confesión y se la había repasado, porque ya lo leímos, todo lo que él iba a decir de antemano. Pero el padre no le dejó terminar la confesión. Dice: el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no le dejó terminar su confesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme, ¿cuándo lo perdonó el padre? ¿Cuando el hijo le dijo: Padre, pecado contra ti? ¿Cuándo lo perdonó? ¿Desde que lo vio venir, le perdonó? ¿Cuándo lo había perdonado? Hacía mucho tiempo
que ya lo había perdonado. Mucho antes de que ese joven decidiera regresar a la casa de su padre. El padre lo había perdonado desde el mismo momento que él pecó contra su padre. Y la prueba está que la Escritura dice que lo estaba esperando. Ya lo había perdonado. Ese Padre representa a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros, mucho antes que nosotros vayamos a pedirle perdón. Ya estamos perdonados. Miren, hermanos, el perdón de los pecados no está basado en nuestra confesión de los pecados, ni es nuestra confesión lo que hace posible el perdón. En estos dos casos y muchos más que podríamos ver en las Escrituras, me llevan a mí a concluir que el perdón no está basado ni depende de nuestra confesión. Sinceramente, creo que debemos reestudiar este tema del perdón de los pecados. Y es lo que estamos haciendo ahora. Y en segundo lugar, también debemos comprender mejor lo que significa la confesión. Y vuelvo a repetir, cuando yo estoy diciendo que Dios nos perdona antes que le pidamos perdón y que estamos perdonados aún antes de confesar nuestros pecados, yo no estoy diciendo que no debemos confesarlos. No quiero que vayan a decir, el pastor Gambetta dice que no hay que confesar los pecados. Es tan importante este tema que le vamos a dedicar una presentación completa en esta serie de la justificación por la fe. No hoy, pero el sábado que viene. El sábado que viene voy a estar nuevamente aquí y vamos a seguir con el temario. Pero hay tres cosas fundamentales que quiero que entendamos sobre el perdón de los pecados el día de hoy. Tres cosas que se nos queden grabadas en nuestra mente. La primera de esas tres cosas, el perdón ya fue provisto por Cristo. Como dije, el perdón ya está dado. Fue provisto por Cristo sin que nosotros lo hayamos pedido o hayamos hecho nada para conseguirlo. ¿Qué fue lo que leímos en la primera escritura, el primer texto al comenzar este tema? Romanos en el capítulo 5. Dice allí en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A ver, aquí dice que fuimos reconciliados, siendo enemigos. ¿Un enemigo quiere la reconciliación? ¿Quiere? Ahora, ¿Dios era el enemigo o nosotros éramos los enemigos de Dios? Pero aquí dice que Dios nos reconcilió con Él, nos perdonó. Reconciliar, cuando uno se pelea con otro y se reconcilia, eso es lo que quiere decir. Y Dios se reconcilió con nosotros cuando todavía éramos ¿qué? Enemigos.
El versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. La palabra justificado quiere decir declarado justo, hecho justo. Dios nos declara justos en el sacrificio de Cristo. Y justificado, podemos cambiar la palabra justificado por perdonados. La justificación y el perdón son una y la misma cosa. Estando ya justificados por la sangre de Cristo. Es decir, el perdón de nuestros pecados no está basado en nuestro arrepentimiento ni en nuestra confesión. No está basado en mi oración cuando yo le pido al Señor perdón. El perdón de los pecados está basado en la oración de Cristo, la que Él oró cuando estaba siendo crucificado. ¿Se recuerdan la oración que Jesús hizo mientras horrendos clavos atravesaban sus manos y sus pies? Hablamos de esto al principio de nuestra serie de justificación. ¿Hasta dónde tuvo que ir Dios para salvar al hombre? Y el sufrimiento de Cristo. Dice en Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, y aquí está la oración, se dirige al Padre, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería Jesús cuando pidió al Padre que los perdonara? ¿A quién? ¿A los que lo estaban horadando? ¿A los que lo estaban clavando en esa cruz solamente? En el deseado de todas las gentes, en el capítulo La crucifixión de Cristo, dice que esa oración de Cristo incluía a todo pecador que hubiera vivido desde el comienzo del mundo o que vaya a vivir hasta el final del mundo. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te incluía a ti y me incluía a mí. Y es la respuesta a esa oración. Padre, perdónalos. Por lo cual Dios nos perdona. No la respuesta a mi oración. Perdóname. Miren cómo dice la cita. En el deseado de toda la gente. La oración de Cristo por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abarca al mundo entero. A todo pecador que haya vivido desde el comienzo del mundo o que llegue a vivir hasta el final de la historia de esta tierra. Todo pecador está incluido en esta oración. Contéstenme ustedes. ¿Creen que Dios le respondió a su hijo la oración o no se la concedió? Cuando Jesús oró y pidió, Padre, perdónalos, Él dijo, espérate, cuando ellos me pidan perdón, yo los voy a perdonar. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Respondió Dios la oración de Cristo? Ya lo creo que la respondió. El Calvario es la prueba de ello, porque si Dios no nos hubiera perdonado, ¿para qué murió Cristo? Lo hubiera bajado de la cruz y se lo hubiera llevado de vuelta con él, si no nos iba a perdonar. Esa oración
te incluye a ti y me incluye a mí. Ahora, el hecho de que la oración haya sido contestada no quiere decir que todos acepten el perdón que ya ha sido provisto. El primer punto que estamos diciendo sobre el perdón de los pecados es justamente ese. El perdón ya fue concedido. Ya estamos perdonados en Cristo. Y sin embargo, para que ese perdón se haga efectivo en mi vida, yo tengo que aceptarlo. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Pero déjenme repetir el primero otra vez porque es tan importante. El perdón de los pecados no está basado ni depende de mi confesión ni de mi oración pidiendo perdón. Está basado en la oración de Cristo. Y es un acto ya consumado, ya hecho, ya terminado. Y no solamente para mí, y para ti que creíste en Cristo. El perdón de Cristo abarca toda la raza humana sin tener en cuenta en absoluto la reacción del hombre al respecto. ¿Saben lo que estoy diciendo? Que toda la raza humana ha sido perdonada por Dios. Y este es un acto completo, terminado y concluido. Es absoluto. Es decir, todos los seres humanos ya no somos enemigos de Dios. Ya Dios ha perdonado a cada uno de los seres humanos a través de la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan lo que vimos? Que el perdón de los pecados y el plan de salvación incluía mucho más que la salvación del hombre. ¿Se acuerdan al principio de esta serie? Vimos que no solamente se hizo el plan de salvación para salvarnos a nosotros, a la raza humana. El plan de salvación envolvía mucho más que el perdón de los pecados, mucho más que la salvación de la raza humana. ¿Qué era lo que estaba en juego? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era la vindicación del carácter de Dios ante todo el universo. Las acusaciones del diablo contra Dios. Y a través del plan de redención, Cristo demostró que las acusaciones de Satanás eran totalmente falsas. La reconciliación y el perdón de los pecados de Dios para la raza humana fueron hechas no solamente en favor del hombre, sino también para vindicar el carácter de Dios frente a las acusaciones de Satanás, para manifestar y revelar el verdadero carácter de Dios. Y esto Dios lo resolvió, lo dejó acabado sin que yo tuviese que ver nada al respecto. El hombre no tiene nada que ver con eso. Siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo. Leamos 1 o 2 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, versículo 19, estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿A cuántos reconcilió la muerte de Cristo? Díganme, ¿a cuántos? ¿A cuántos? Ahí dice, al mundo nos reconcilió. Y reconciliar quiere decir perdonar. Dios reconcilió al mundo entero. Es más, ahí dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, Dios no toma en cuenta lo que el hombre ha hecho, porque Jesús se lo pidió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos otro versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él, Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Saben que hay personas que creen en un plan de salvación limitado? Esto se conoce en teología como perdón limitado. Quizás para nosotros esto parezca raro, porque nosotros creemos que el perdón de Dios es ilimitado. Pero hay personas que dicen, Dios solo murió por los que van a ser salvos. ¿Se acuerdan al principio de esta serie que hablamos del libre albedrío y hablamos de los que creen? Los arminianos somos los que creemos en el libre albedrío, pero los calvinistas creen en la predestinación, que Dios creó desde el comienzo a algunos hombres para que sean salvos, y a los otros los creó para que se pierdan. Eso cree la mitad del mundo evangélico. Y los que creen en la predestinación creen en salvación limitada. Dicen, si Dios hubiera perdonado toda la raza humana, entonces, pues todos se tienen que salvar. Pero Dios no perdonó a todos los hombres. Solamente Él perdona a los que Él escogió que quiere perdonar. Ah, pero eso es malo. ¿Por qué Dios escoge a unos sí y a otros no? Y ellos responden, ¿y quién eres tú para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Fíjense, dicen, el hombre pecó, el hombre estaba perdido, y si Dios quiere mostrar su misericordia y salvar a alguno, pues quiere decir que Dios es misericordioso, no es malo. Si de todos modos todos estamos condenados. Entonces, si Dios escogió uno para salvación, pues Dios es bueno. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.